Buenas, ¿se escuchan? Mm. Bueno, entonces, ¿a quiénes debemos estudiar según la nueva guía de la Asociación Americana de Diabetes? Principalmente a toda persona mayor de 35 años que presente factores de riesgo. Entre ellos se encuentran un índice de masa corporal mayor a 25 kilogramos por metro cuadrado, antecedentes previos a enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, pacientes con niveles de HDL menor a 35 o triglicéridos mayor a 250, pacientes donde haya inactividad física, y en pacientes HIV positivo se debe estudiar antes de empezar el tratamiento antirretroviral y luego a los 3 a 6 meses de haber empezado o cuando hay un cambio de terapia porque cada antirretroviral puede impactar en mayor o menor medida su nivel de glucemia en el paciente. Entonces, la causa más importante de la diabetes mellitus tipo 2 es el síndrome metabólico que se produce por todas estas alteraciones que mencioné anteriormente y se caracteriza principalmente, según los criterios ATP3, por elevados triglicéridos, glucemia, presión arterial y una disminución del colesterol HDL. Además, el paciente presenta obesidad. Entonces, esto es un factor desencadenante para que inicialmente el paciente presente una insulinoresistencia. Inicialmente hay un aumento de insulina donde la prueba de tolerancia oral a la glucosa es normal, ya que hay una adecuada compensación pancreática. Luego hay un agotamiento pancreático, se deja de producir insulina, se genera una insulinopenia y aparece la hiperglucemia postprandial y allí observamos en el paciente inicialmente una prueba de tolerancia oral a la glucosa alterada. Y luego con el tiempo vamos a observar glucemias en ayunas prolongadas que van a ser compatibles con inicialmente prediabetes y si persisten los factores de riesgo va a generar diabetes, donde tenemos los tres síntomas característicos que son la poliuria. El paciente orina mucho ya que la glucemia actúa como un diurético porque se sobrepasa la filtración a nivel del túbulo contorneado proximal. Debido a al elevado volumen urinario, genera en el paciente eh, bueno, la polidipsia, perdón, que es el paciente genera sensación de sed, y la polifagia se debe a que, si bien el paciente tiene elevados niveles de glucemia, esa glucemia no está disponible para ser utilizada como energía, entonces se manda una señal al sistema nervioso central y da la sensación de hambre. Además, con el tiempo se genera la glicación de las proteínas, entre ellas en primer lugar podemos tener la glicación de la albúmina, formando la fructosamina, o la glicación de la hemoglobina glicada, digamos, en el caso de que se glique la hemoglobina. ¿Por qué es importante entonces su diagnóstico? Ya que es una enfermedad que desencadena múltiples enfermedades posteriores. Entre ellas tenemos enfermedades cardiovasculares, retinopatías diabéticas, nefropatía diabéticas, y se ha observado que el 80% de los pacientes se ha observado que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 presentan en el 80% obesidad, 60% dislipidemia, hipertensión arterial en un 55% y 50% de ellos tienen lesión en pie y otros tienen 35% de retinopatía o 30% de neuropatías. Entonces el objetivo desde el laboratorio es tratar de detectar o buscar esos pacientes de manera precoz para evitar que progresen a una retinopatía, nefropatía o amputación, ya que al ser una enfermedad muy silenciosa y muy lenta de evolución, generalmente los pacientes tienden a dar por hecho, digamos, de que es algo normal y hasta que le suceda algunas de estas complicaciones. Entonces, ¿cómo es el algoritmo diagnóstico de la diabetes mellitus? Debe ir acompañado siempre al medir glucemia, se debería medir perfil lipídico, péptido C, para determinar mejor su estado metabólico. En el caso de la glucemia en ayuno, la 2019 establece una glucemia menor a 100 como normal,
una glucemia en ayuno alterada entre 100 y 125, y diabetes mellitus tipo 2 cuando es mayor o igual a 126 en dos ocasiones, separadas más o menos de 1 a 10 días, eh, sin haber hecho la prueba de sobrecarga oral a la glucosa. En el caso de que se realice la prueba de sobrecarga oral a la glucosa, la misma debe ser menor a 140 miligramos por decilitro. En el caso de que esté entre 140 y 199, hay una intolerancia a la glucosa, que es lo que ocurre primeramente, y cuando es mayor o igual a 200, se confirma el diagnóstico de diabetes. En el caso de la hemoglobina glicosilada o glicada, eh, no se recomienda como uso para diagnóstico, ya que no todos los laboratorios cumplen con la calidad establecida por la Federación Internacional de Química Clínica, pero establece igual un valor de menor a 5,7 como normal, y en el caso de prediabetes entre 5,7 y 6,4, y diabetes mellitus tipo 2 se debería confirmar en dos ocasiones con una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6,5. Esto es un poco más de lo mismo de la guía de la ADA, donde establece acá una variación en la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Entonces tenemos la glucemia plasmática en ayuno, si es menor a 100 se lo considera normal, no habría necesidad de hacer una prueba de tolerancia oral a la glucosa. En el caso de que esté entre 100 y 109 y no tenga factores de riesgo, se debe evaluar nuevamente y se le debería realizar una prueba de tolerancia oral a la glucosa en el caso de que esté entre 100 y 109 y presente factores de riesgo, o esté entre 100 y 125, ahí sí se le podría también realizar una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Entonces, si es menor a 110 o menor a 140, evaluar nuevamente. Si es menor a 110 y menor a 140, la de las 2 horas, o de 140 y 198, indica una tolerancia a la glucosa alterada que se evoluciona a prediabetes. Y ahí sería lo mismo que en este caso, digamos. Si es mayor o igual a 200, indica evolución a diabetes, o una glucemia en ayunas mayor o igual a 126, también confirma el diagnóstico de diabetes. Solo era para mostrar que en este caso la guía de la ADA establece que si es menor a 100, no habría necesidad de realizar la prueba de tolerancia oral a la glucosa. En pacientes adultos donde se sospeche de diabetes tipo 1, la guía de la ADA de este año establece que se testeen los anticuerpos. Si hay anticuerpos antiflotes, se, se confirma el diagnóstico de diabetes tipo 1, y si no hay anticuerpos, se debe visualizar la edad. Si es mayor a 35 y no hay una clasificación de diabetes específica, se debe medir el péptido C en ese caso, y si es mayor a 600, se establece el diagnóstico de diabetes tipo 2. Lo que hace el péptido C es cuantificar el grado de funcionalidad residual de las células beta del páncreas, es decir, me da idea de cómo el páncreas está sintetizando la insulina. Y es el mejor indicador de la secreción basal de insulina, ya que se sintetiza de manera equimolecular con la insulina, y por otra parte no se ve influenciada por la insulina externa que esté recibiendo el paciente, tampoco se ve influenciada por los anticuerpos antiinsulina que pueda tener. Entonces, si es entre 200 y 600, está en rango indeterminado y se debe medir nuevamente a los 5 años. En el caso de que tenga menos de 35 años, se debe sospechar, y si se sospecha de una diabetes monogénica o diabetes MODI, se debe medir el péptido C. Si es mayor a 200, se confirma el diagnóstico de diabetes tipo MODI. Si no se sospecha de una MODI y tampoco se sospecha de una diabetes tipo 2, entonces al medir el péptido C, y si da un valor menor a 200, llegamos a la conclusión de que el paciente que sospechábamos de diagnóstico de diabetes tipo 1 realmente posee diabetes tipo 1. Bueno, un poco la parte preanalítica para determinar la glucemia en ayunas y la prueba de tolerancia oral a la glucosa. La muestra que se utiliza es suero, también se puede utilizar plasma, y el ayuno recomendado es de 8 horas. Para la prueba de tolerancia oral a la glucosa, inicialmente se le mide al paciente una glucemia basal, donde esta debe ser menor a 126 en el caso de pacientes ambulatorios, o menor a 100 en el caso de embarazadas, para que la prueba continúe realizándose, digamos. Entonces, en el caso de que cumpla los requisitos, se le da a beber una solución de glucosa dentro de los 5 minutos,
con 75 gramos de glucosa anhidra en 375 mililitros de agua. Se dice que la consuma dentro de los 5 minutos y decirle luego al paciente que espere sentado en reposo 2 horas pos- posteriores, digamos, para realizar la extracción. En este caso, la prueba presenta contraindicaciones cuando hay estados malabsortivos, en el caso de que haya náuseas, vómitos, o personas con otras causas de hiperglucemia, como mencioné anteriormente, por ejemplo, síndrome de Cushing o estrés severo, infecciones. Y bueno, pacientes donde haya dos glucemias mayor o igual a 126 en pacientes ambulatorios o mayor o igual a 100 embarazadas, no se debe realizar esta prueba. Cuando utilizamos la hemoglobina glicada o la fructosamina, bueno, se le ha escuchado mucho que se la llama hemoglobina glicosilada, pero básicamente, por lo que vi, es una diferencia que se produce solamente porque la hemoglobina glicosilada lo que ocurre es una reacción enzimática. En cambio, se ha comprobado que la hemoglobina glicada lo que ocurre es una reacción no enzimática. Entonces, lo correcto sería llamarla hemoglobina glicada. Tiene ventajas de que no requiere un ayuno previo para realizar la muestra, se puede realizar en cualquier momento. Presenta una menor variabilidad biológica que la prueba de tolerancia oral a la glucosa y es un indicador de hiperglucemia crónica ya que refleja la glucemia promedio de los últimos 3 meses del paciente, que es la vida media de la hemoglobina. Tiene desventaja de que tiene una baja sensibilidad y otra desventaja es que es costosa. Acá, por ejemplo, a veces piden mucho en internados, donde, por ejemplo, se observan que las contraindicaciones una de las contraindicaciones es la anemia, ya que al haber una baja hemoglobina, vamos a obtener resultados falsamente disminuidos. Entonces, bueno, nosotros, por ejemplo, en el Hospital Perrando decidíamos o nos tomábamos la mayor parte del tiempo de decidir si se hacer hemoglobina glicada o la fructosamina. Y casi siempre en todos los pacientes llegábamos a la conclusión de que había que seguirlo con fructosamina, ya que reflejaba de igual manera, digamos, su antecedente hiperglucémico y salvo que haya alguna contraindicación, digamos, como esta, o en el caso de no, no me acuerdo dónde está. Sí, bueno, eh, ya me acuerdo. ¿Cuál, perdón? No, la fructosamina, ahora voy a hablar, son 2 semanas, que es la vida media de la albúmina, digamos. Sí, la glicada sería como por ahí como un error pedirla para los pacientes internados, ya que la mayoría cursa con anemia, digamos, o hemorragia o hemólisis. Bueno, en el caso de embarazada también se debería utilizar la fructosamina. Y además por el costo. Sí, por ahí llaman y agregarle una glicada. Sí, sí. Por eso, generalmente en la línea glicosilada le piden al paciente con el síndrome coronario agudo para ver si esa glucemia es por el impacto del estrés, del Ah, ok. síndrome que Perfecto. está teniendo, o si ya viene por medio de la línea glicosilada. Claro. Ah, no. O sea, me acuerdo ahora, patente, que lo estoy analizando, a un paciente que entró con impacto de cara anterior, le pusieron 2 stent y tenía 223 de glucemia al ingreso. Entonces ahí le pidieron una hemoglobina glicosilada en la emergencia y le dio 9 contra. Pero me Sí, sí, acuerdo sí. porque me acuerdo valores y todo, ¿sí? Pero sí, pero le Sí. piden, pero no a los 10 días de ingreso, Claro. al ingreso, Ujú. al ingreso, al día, al 48 horas. ¿Cómo le tienen que manejar la mundial? Bueno, entonces respecto a la fructosamina, monitoreo el nivel de control metabólico en diabetes mellitus tipo 1, 2 y en diabetes mellitus gestacional. Y se la utiliza, como dije antes, cuando no se puede utilizar la hemoglobina glicada.
Es útil en embarazadas y es un marcador más rápido de la hemoglobina glicada, ya que esta, como dijimos anteriormente, requiere solo de 2 semanas, que es la vida media del albúmina. Entonces, ¿qué complicaciones se presentan en las personas diabéticas? En el caso de la diabetes tipo 1, la principal complicación es la cetoacidosis diabética que cursa con glucemias mayores a 250. El paciente presenta una acidosis metabólica severa con disminución de bicarbonato y dióxido de carbono. Generalmente los pacientes presentan náuseas, vómitos, taquipnea. Y lo que se hace en el laboratorio es dosar el ácido acetoacético y el hidróxido butírico, donde si este último es mayor a 3, indica que el paciente presenta cetoacidosis diabética. Además, en este caso hay cetonuria y cetonemia, y el estado mental del paciente generalmente está en buen estado, digamos. En el caso del síndrome hiperglucémico hiperosmolar, se presenta más que nada en pacientes de diabetes tipo 2, y acá podemos observar donde los niveles de glucemia son muy inferiores a los de cetoacidosis diabética. Esta severa hiperglucemia causa una deshidratación a nivel celular que produce que el paciente presente coma o alteración, digamos, en el estado de conciencia. En este caso, no, casi nunca se va acompañado de una acidosis metabólica, como el caso de la cetoacidosis diabética, y la cetonuria y cetonemia generalmente es baja. Otras complicaciones generalmente asociadas a diabetes mellitus tipo 2 son la retinopatía diabética, la nefropatía diabética, que es la complicación más frecuente, donde se recomienda en este caso que todos los sujetos con diabetes mellitus tipo 2 se deben realizar un control anual de su creatinina y albuminuria para estimar así el índice de filtrado glomerular, acompañado también de marcadores de daños de túbulo contorneado proximal y túbulo contorneado distal para ayudar al diagnóstico. Otras complicaciones son la neuropatía diabética, la microangiopatía diabética, por lo que expliqué anteriormente, que hay una menor, un daño a nivel circulatorio, principalmente a nivel de las extremidades, donde llega menor presión de oxígeno. Otras son las infecciones urinarias y bacterianas, y también complicaciones cutáneas y úlceras isquémicas. Por otra parte, vamos a hablar de la diabetes mellitus gestacional, donde en este caso el algoritmo varía un poco respecto a los pacientes ambulatorios. Se debe medir la glucemia plasmática en ayuna todas las embarazadas en el primer trimestre, es decir, en la semana 1 a 13, la semana 1 a 15 más o menos. Si es menor a 100, en este caso se le repite a la semana 24 o 28 una prueba de tolerancia oral, se le hace, perdón, una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Si es entre 100 y 125, en 2 ocasiones confirma el diagnóstico de diabetes gestacional. Y si es mayor o igual a 126 en 2 ocasiones, o mayor o igual a 200 en una ocasión, confirma que la diabetes es pregestacional, es decir, la paciente tenía antes de embarazo ya tenía diabetes. Si es menor a 100, entonces, si se le hace la glucemia en el segundo trimestre, a la semana 24 o 28, de la misma manera con 75 gramos de glucosa anídrica. Si es menor a 100 y la de glucemia en ayuna y menor a 140 la sobrecarga, indica que es normal. Y si es mayor a 100 la glucemia en ayuno, o mayor o igual a 140 luego de tomar la solución de glucosa, indica diagnóstico de diabetes gestacional. En caso de que sea normal, si no tiene factores de riesgo, se descarta ya que la paciente presente diabetes gestacional, pero si tiene factores de riesgo, se le hace una nueva prueba de tolerancia oral a la glucosa al final de su embarazo, a la semana 30-33, donde, de nuevo, si es menor a 100 la basal y menor a 140 luego de la solución de glucosa, indica que es normal. De lo contrario, indica diabetes gestacional. Y ahora un poquito quería hablar de la relación que se dio entre el COVID y la diabetes mellitus tipo 2, implicada por 2 mecanismos. Lo que ocurre primero es que se comprobó que las células betas del páncreas expresan también el receptor de angiotensina 2, como se puede expresar en el pulmón, que es lo habitual. La proteína S, o SPAC
spike del virus se une al receptor de angiotensina 2, lo que produce una disfunción de las células beta con una disminución en la secreción de insulina. Entonces, esta insulina no puede exocitarse, pues trasvasarse a la sangre y generalmente, o lo que ocasiona, mejor dicho, es la hiperglucemia aguda en el paciente. Y otro mecanismo más profundo en detalle es que tanto el glucagón, el cortisol, como las catecolaminas sabemos que son hiperglucemiantes y el virus también actuaría como un hiperglucemiante, activando una proteína que es la GP73 que se encuentra en el retículo endoplásmico de los hepatocitos, que cataliza o interviene en una de las fases de la gluconeogénesis. Acá tenemos el piruvato que pasa a oxaloacetato, y aumenta también la fosfonolpiruvato carboxiquinasa, el COVID-19, y también interviene entonces en el pasaje de fosfonolpiruvato a glucemia, aumentando sus niveles en estos pacientes, digamos. Bueno, esta es la bibliografía utilizada. Gracias. Quería recordar nomás que el Día Mundial es el 14 de noviembre.